Francisco Bernis Madrazo murió en Madrid el 10 de noviembre de 2003, a los 87 años de edad. La figura más destacada de la ornitología del siglo XX se fue con la misma discreción que había vivido. Pocos conocen la brillante trayectoria de este profesor, líder indiscutido de la Sociedad Española de Ornitología durante más de 20 años y autor de una decisiva carta al general Franco contra las primeras agresiones a Doñana. Su padre, Francisco Bernis Carrasco, de origen sevillano, fue catedrático de Economía en la Universidad de Salamanca. Allí trabó amistad con Miguel de Unamuno y participó del ideario humanista y regenerador de la intelectualidad de su tiempo que trata de transmitir a sus hijos, educados en el ambiente laico y liberal de la Institución Libre de Enseñanza, fundada por su también amigo Francisco Giner de los Ríos. Como alumnas de la institución, Elisa y Rosa Bernis Madrazo firman un manifiesto de solidaridad contra la represión universitaria por la dictadura de Primo de Rivera. La familia Bernis suele pasar los veranos en diferentes localidades de la costa cantábrica y en una finca, La Bádima, que tiene cerca de Ledesma, en Salamanca. Es aquí, en La Bádima, donde todavía adolescente, Francisco Bernis desarrolla su temprana vocación naturalista. En 1933, apenas con 17 años, publica su primer trabajo en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. La decisión materna de inscribirle en esta Sociedad Española de Historia Natural estimula a Bernis en su febril actividad recolectora de numerosas aves cuyas pieles envía al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. El comienzo de la Guerra Civil en 1936 le sorprende en La Bádima y es movilizado por el bando nacional. Entre 1936 y 1939, en plena guerra civil, no desaproveché la oportunidad para tomar datos de aves. Primero en Ledesma y Salamanca, y después, ya como soldado, en Medina del Campo y en diferentes frentes de guerra, sur de Madrid, Toledo, Cáceres, Castellón y Cataluña. Aproveché el periscopio de la trinchera y el telémetro de una batería antiaérea para controlar la migración y presencia de vencejos y otras aves en vuelo. Terminada la guerra, reanuda sus estudios universitarios y obtiene la licenciatura de Ciencias Naturales en 1941. Él tenía necesidad de vivir de algo, entonces estaba viendo un poco qué posibilidades había, no ve posibilidad, porque ellos tienen una situación económica regular, su madre era viuda, aunque y tal, y entonces él decide hacer cátedras de instituto y se va a Lugo. Y sí, su madre le parece como que Lugo es el fin del mundo, ¿no? Durante su larga estancia en Lugo, Bernis hace compatible la docencia con numerosos trabajos sobre aves publicados en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, poniendo en práctica lo que él mismo llama ornitología de alpargata. A pie, en bicicleta o en el autobús de línea, Bernis recorre buena parte del país. El campo se lo ha recorrido andando, ¿no? O sea, no se lo ha recorrido en coche como van ahora la gente. Se lo ha recorrido andando y en bici también, contaba él a veces que iba en bici, pero básicamente andando.
Detuvieron un par de veces creyendo que era un maquis, eso ya son los años 40. Estaba haciendo la tesis, que la tesis la hizo sobre plantas, básicamente, y sobre un género, armeria, y por los montes de León y por los montes de Asturias, y en ambos sitios que había maquis, pues ahí le detuvieron y estuvo apurado. En una vez le salvó un cura que dijo que, vamos, porque le conocía, porque le había ido a preguntar pues, por los nidos de las cigüeñas, precisamente, y como tuve esa ocurrencia de ir a preguntar al cura, pues el cura dijo, no, que este señor es verdad que es un profesor y tal. Y en León se lo llevaban ya también la Guardia Civil con el chico que iba con él, con el herbario y tal, y se cruzaron con un guardia civil del pueblo de Santa Colomba de Somoza, que es donde eran también mis abuelos maternos, y le conocían también, y también se salvó así. O sea que pateó mucho y con un cierto riesgo en alguna época, sí. En el transcurso de una fiesta celebrada en el Instituto de Lugo, Bernis conoce a la mujer de su vida, Cristina Carro, que va a ser también su principal colaboradora. Mi madre tenía una formación también alemana, de que había aprendido alemán de pequeña. Y tenían una cosa en común que yo creo que influyó en que cuando se conocieron, que sabían muchas canciones alemanas, tenían muy buen oído y les gustó mucho encontrarse una persona que tuviera ese gusto compartido. Luego mi madre hizo filología románicas y ella era una alumna muy brillante, yo creo que era una persona muy inteligente, que era matrícula de honor en todo, había acabado la carrera y era 5 años más joven que mi padre, pero ella acaba la carrera debían acabar casi a la vez, porque con la guerra mi padre se retrasó. Y entonces ella había acabado la carrera y estaba empezando la tesis en un tema de lingüística de la zona de León, que la zona de León es la zona de mis abuelos maternos, una zona que luego los dos van mucho por el estudio de botánica. Estaba haciendo la tesis sobre un tema lingüístico con Dámaso Alonso y mi madre tenía muy buena relación con Dámaso Alonso y tiene varios libros dedicados de Dámaso Alonso, incluso hay uno que dice a mi querida alumna a la que le deseo lo mejor en su boda, pero qué pena perderla, ¿no? O sea, entonces mi madre, que estaba en Lugo porque había tenido un accidente, se había caído por unas escaleras, se había roto unas costillas, había unas fracturas, entonces se va a Lugo, deja la universidad, que estaba con Dámaso Alonso, se va a Lugo a recuperarse porque estaba, pues eso, lesionada. Entonces se va allí y estando en Lugo conoce a mi padre. Se hacen novios y en 6 meses se casan y ella no vuelve a Madrid, se queda en Lugo y dan clase en el Instituto de Enseñanza Media y mi madre daba también clase a los maestros. En 1948, Francisco Bernis lleva a cabo el primer censo de cigüeñas en nuestro país. Con su propio dinero, imprime 1000 tarjetas que envía a médicos, alcaldes y párrocos de numerosas localidades. Aunque las respuestas son escasas, acaba reuniendo un volumen importante de información sobre la especie a la que más tiempo ha dedicado a lo largo de su vida. Yo recuerdo a mi padre siempre que llegaban toneladas de tarjetas postales, debían ser, de las que había él enviado a los pueblos, que tenían una cigüeña pintada, y él estaba con unos mapas y allí en una mesa en el comedor pequeño, allí tenía ahí una cosa instalada, y un flexo, y estaba siempre allí. Pues yo conocí a Paco Bernis y a Tono Valverde el mismo día, fue en abril del año 1952, aquí en Jerez, aquí en la bodega, porque ellos iban de paso a Doñana, que iban a pasar unos días allí. Tono Valverde iba a acompañar a Paco Bernis, que creo que era la primera vez que iba por allí. Y bueno, aquello fue una reunión interesante porque empezamos a hablar de la necesidad de hacer una asociación de ornitología en España, y de allí quizá eso fue la semilla de esta asociación que tiene ahora 50 años y que estamos celebrando. Aquella primera visita a Doñana conmovió a Valverde de pies a cabeza. Al año siguiente volvimos para realizar uno de los proyectos acariciados con ocasión de nuestra primera visita: el anillamiento masivo de aves marismeñas. Ante todo,
las de las famosas pajareras de Ardeidas. Fue el primer anillamiento a gran escala que se ha hecho en España. Se utilizaron anillas de Aranzadi. Miembros de esta segunda expedición fueron, además de Valverde y yo, Mauricio González y José Manuel Rubio Recio. En relación con toda esta cuestión, se debe a ser paisano de Tono Valverde y de conocerle desde nuestras épocas de bachillerato. Y Tono Valverde, en un momento determinado de su vida, anterior a la etapa de Doñana, del anillamiento, empieza a hablarme de Bernis y me dice: Bernis es el único español que sabe de pájaros en la actualidad. Tono organiza desde Valladolid la posibilidad de que vengamos a anillar y cuenta conmigo, y entonces aparece Bernis. Aparece Bernis en la estación de Atocha y Bernis es el catedrático. Nosotros somos dos aprendices, Tono y yo somos dos novatos. Entonces Bernis era el jefe, era el que nos orientaba, el que nos decía lo que había que hacer, el que nos enseñó a identificar las 4 especies de garzas que teníamos que anillar, y nos explicó todo lo que había que hacer en relación con aquello, que al principio nos resultó fácil porque ninguno éramos expertos en el tema. Por aquellos años pesaba ya una doble amenaza sobre Doñana y la totalidad de las marismas del Guadalquivir. Se hablaba de la completa desecación de esta marisma, y los cotos iban a ser convertidos por entero en horrendos eucaliptales, con la consiguiente pérdida de su original e inigualable flora y fauna. Esto nos produjo enorme inquietud que compartía muy sinceramente don Manuel María González Gordon, a la sazón uno de los propietarios de Doñana. En colaboración con él me correspondió redactar una dramática memoria de defensa del coto Doñana. Entonces yo empecé a hacer unas notas para contestarle ya por escrito, pero comprendí que no tenía yo ni la preparación ni lo sabía yo hacer. Y como había estado hablando con Paco Bernis unos meses antes, pues lo llamé por teléfono y le pedí que me gustaría verlo en Madrid y charlar un rato sobre este tema. Así lo hicimos y él lo tomó con un interés tremendo. Y dijo: pues nada, yo os escribo un memorándum de cómo yo le contestaría a Franco. De acuerdo, estamos todos, tanto vosotros como nosotros, de que eso es un error, lo de plantar lo de eucaliptus. A los muy pocos días me llamó y me dijo: ya tengo aquí hecho un borrador, que nos volvimos a ver. Lo leí y me pareció absolutamente perfecto. Mi padre pidió audiencia y fue y se lo llevó a Franco en mano, le entregó el escrito y Franco le dijo que lo leería con interés. En efecto, así lo hizo y fue maravilloso, porque a partir de ese momento no volvió el gobierno a hablarnos de repoblación ni a exigirnos absolutamente nada, de manera que se salvó. Eso fue importantísimo, y fue importantísimo porque estaba muy bien hecho el escrito. El que lee ese escrito le ilusiona, a partir de leerlo, la conservación de la naturaleza. Entonces eso fue, yo creo, y siempre digo, el punto de inflexión en la política, digamos, del gobierno ante la conservación de la naturaleza. Fue un verdadero cambio a partir de ese momento. Creo que fue básico para la conservación de Doñana. Yo había conocido antes ya a José Manuel Rubio, y fue él con el que yo me enganché para venir a los programas de anillamiento en Doñana. Previamente habíamos tenido ya un contacto con unas ideas de formar una sociedad, porque yo me había puesto en contacto con Mauricio a través de cartas,
Y Mauricio fue el que también me habló de Tono Valverde y me habló de, vamos, que tenía la misma intención de que veíamos que éramos muy pocos los que teníamos esta afición y que era necesario de fundar una sociedad en la que empezáramos a aglutinar y a reunir gente para que hubiéramos más personas y tuviéramos un medio de publicidad a través de una revista. Se nombró enseguida una junta de promoción, constituida por Federico Travé como presidente, yo como secretario y José Antonio Valverde, Mauricio González, Ramón Sáez Royuela y Pedro Baker como vocales. En marzo de 1954, este pequeño grupo promotor hizo una excursión ornitológica por Guadarrama y el Valle de Iruelas. Cada uno vivíamos en un sitio de España y Francisco Bernis, que vivía en Madrid, aunque más o menos provisionalmente, pues fue el que se encargó de organizar todo, hacer los papeleos. Vimos a todos los posibles socios que había, amigos aficionados o que conocíamos de referencia. Total, que al final en 1954 se fundó la SEO el 15 de mayo y con unos 80 socios me parece que había. Un pequeño grupo catalán, capitaneado por Federico Travé, acariciaba también la idea de crear una sociedad ornitológica que habría de tener su sede en Barcelona. Y entonces Federico Travé, que tenía posibilidades y medios y conocía a todo el mundo, se fue a hacer un viaje por España a conocer a los promotores de la SEO. Y así conoció a Valverde, a Bernis, a Rayuela, a Mauricio González Díez y no sé si alguno más. Al volver del viaje nos contó pues el éxito del viaje, lo bonito, lo interesante, que había estado allí, que había hecho una excursión incluso con un grupo de estos amigos que había conocido allí y que habían quedado de acuerdo en que se haría una sola sociedad de ornitología. Era la primera sociedad científica que se fundaba en España, la primera ornitológica, y en aquella época era un desierto científico España todavía. En ornitología no había prácticamente nada, y fuera de la ornitología mucho menos. O sea, fuera de reptiles, de mamíferos, tal, no había nada, no había ninguna sociedad, no había nada que funcionara, ¿no? Y fue una cosa extraordinaria. Además que enseguida salió el primer número de Ardeola, que fue otra cosa importante. Cuando vimos la revista, el primer número de la revista ya abierta, parecía que habías conseguido pues, una cosa importantísima, ¿no? Y la revista en aquella época era muy distinta de la actual, claro, era mucho más divulgativa, trabajos más sencillos. Pero el primer trabajo importante en el número 1 ya fue el trabajo de Bernis, el prontuario de la avifauna española, fue el índice desde el cual nos servimos luego todos los ornitólogos en España para saber lo que había, lo que podíamos ver, lo que era más fácil de encontrar, lo que no había, y todavía ahora sigue siendo útil todavía. Fue importantísima en ese momento para digamos, reclutar aficionados, porque los aficionados al tema no tenían dónde ir a buscar realmente información sobre las aves que veían y que les interesaban, ¿no? Claro que los nombres estos que había establecido Paco Bernis en el prontuario, no era fácil que fueran adoptados por la generalidad en España, puesto que no todo el mundo era socio de la SEO. A mediados de los años 50, un grupo de naturalistas y cazadores británicos realizan sendas expediciones al Coto de Doñana. De ella surge la publicación de varios libros y el célebre documental titulado España salvaje, que contribuyen al reconocimiento internacional de este territorio y de sus inmensos valores naturales. Y entonces, el año 56, que Mountfort organizó su expedición, su segunda expedición a Doñana, le estuve yo contando a ellos, a Peterson y a Mountfort y a Max Nicholson y a unos cuantos científicos ingleses y norteamericanos, la dificultad con que nos íbamos a encontrar en que fueran adoptados los nombres de nuestra sociedad. Era difícil pensar que se adoptaran en España con prontitud los nombres y me sugirieron
que un sistema sería, me lo decía Mountford y me lo decía Peterson, que un libro que ellos habían publicado en Inglaterra el año antes, la guía de campo de las aves de Europa, de Peterson, el ilustrador americano, que si tradujéramos ese libro al español y adoptáramos los nombres del prontuario de Paco Bernis, vamos, los prontuarios de nuestra asociación, que sería una manera de difundir esos nombres en España, entre los pocos o muchos aficionados que hubiera. Entonces hablé con Paco Bernis y él me dijo que le parecía una idea estupenda y que él estaba dispuesto a ayudarme en lo que fuera para traducirlo. Yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero tenía también un gran conocimiento de mis limitaciones. Hablaba inglés, había hablado inglés desde pequeño, había leído lo poco que había leído de pájaro, casi todo era en inglés. Entonces, bueno, pues creía yo que podría hacerlo, pero si no hubiera sido por Paco Bernis, estoy seguro que eso todavía estaría yo tratando de resolver la cuestión de esa traducción. Él lo adaptó a España y se publicó, se consiguió, fue bastante difícil, pero conseguimos finalmente que la editorial Omega de Barcelona lo adoptara y lo publicara. Y eso fue, creo que, importante también para establecer los nombres que Paco Bernis había adoptado para nuestra sociedad en el prontuario de la avifauna española. En los primeros años de vida de la Sociedad Española de Ornitología, Bernis desarrolla un intenso trabajo como secretario general, cargo en el que permanecerá a lo largo de 2 décadas, y como editor de la revista Ardeola. A las campañas de anillamiento en Doñana, a mediados de los 50, siguen otras en Extremadura que serán compaginadas con diversos trabajos de campo. En 1957 comienza a funcionar el Centro de Migración de Aves, cuya sede se instala en el Instituto José Acosta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con el dinero de una beca personal, concedida por la Fundación Juan Marc, se compran los primeros materiales, redes japonesas, miles de anillas, material de oficina. En esta época, Bernis comienza a asistir a los congresos ornitológicos internacionales. Francisco Bernis consigue en 1956 la cátedra de Zoología de Vertebrados de la Universidad Complutense, que en aquella época llevaba aparejada de forma automática una jefatura de sección en el Museo de Ciencias Naturales, donde precisamente había establecido su sede la Sociedad Española de Ornitología. El Museo de Ciencias Naturales se convierte en el centro de operaciones de la SEO, que trata sobre todo de influir en la administración, con propuestas concretas al anteproyecto de ley de caza y otras medidas en favor de las aves. Destaca en este sentido la publicación de las bases para un proyecto de clasificación legal de las aves de España. Durante los años 60, Bernis publica algunas de sus obras más importantes, entre ellas Migración en aves, el primer tratado general escrito en español, y Aves migradoras ibéricas. Al mismo tiempo, la SEO trata de crear una red de reservas ornitológicas para el estudio y también con evidentes intenciones proteccionistas. La primera de ellas se establecerá en el Galacho de la Alfranca, en Zaragoza. Nos encontramos en la Reserva Natural
de los galachos de la Alfranca, el Burgo y la Cartuja, del Valle del Ebro, en las proximidades de Zaragoza. Estamos a 8 kilómetros de las Torres del Pilar. Y a mi espalda se encuentra el paradigma de lo que es un río vivo, como es el Ebro, el único río auténticamente vivo que queda prácticamente todavía en España. Y este es el antiguo cauce del Ebro. Esta reserva se empezó a gestionar y a crear en años tan remotos como el año 69. Antes del 69 yo venía aquí con los primeros jóvenes que formábamos el grupo Aragón del Aseo a anillar en la otra orilla. Este lugar nos pareció un lugar sensacional, impresionante, y a partir de ese momento empecé a gestionar la posibilidad de que aquí se creara una reserva. Don Francisco, para mí siempre fue Don Francisco, estuvo aquí, al otro lado, creo que fue el año 64, con un grupo de jóvenes estudiantes de la facultad, entre ellos Manolo Fernández Cruz. Y entonces yo los traje aquí. ¿Y por qué los traje aquí? Porque yo había conocido esto desde el momento que se formó este galacho, del año 51 al 56. Yo estuve en el Hospital de Ganado, que estaba ahí en el pueblo de Pastriz, y las tardes que tenía libres me venía a recorrer el campo, venía a la orilla del río, venía por aquí. Lo descubrí, este lugar fascinante y extraordinario. Don Francisco un día me escribió una carta diciéndome que había un grupo de ornitólogos de la Universidad de Oxford que querían venir al Valle del Ebro a anillar pájaros. Estoy hablando del año 61. Anillar pájaros, un grupo de Oxford, porque habían tenido unas recuperaciones de riparias ingleses que se habían recuperado aquí. Entonces, cuando vino este grupo de ornitólogos ingleses, yo estuve con ellos, en el otro lado, en el soto de Fernández Benedicto, y al cabo de los 2 años, Bernis me escribió un día que iba a venir con un grupo para continuar anillando aquí, en este lugar. A principios de los años 70, se pone en marcha la estación ornitológica del embalse del Borbollón, en Cáceres, que durante varios años será gestionada en colaboración con ANELEX, la organización ecologista más importante de Extremadura. Bernis realizaba una investigación sobre el buitre negro en España, centrada básicamente en la gran colonia de reproducción de Monfragüe, de lo que después sería el Parque Natural de Monfragüe. Él llevaba ya trabajando desde el año 64 y se terminó el estudio del buitre prácticamente cuando se le ocurrió que se podrían hacer algunas filmaciones, algunas películas en 8 milímetros, y se rodó una película en unas condiciones, claro, bastante difíciles, pero que claro, tenía la novedad de que era poco menos de lo primero que se hacía sobre el buitre negro. Se hizo esta película sobre el buitre y a lo largo del desarrollo de este estudio lo que vimos eran las inmensas posibilidades de esa zona. Algunos de los atractivos, por supuesto, era la comunidad de rapaces, que era muy amplia, prácticamente la mayoría de las especies ibéricas estaban allí representadas,
muy especialmente las del monte Mediterráneo, claro. Pero también, entre otras especies, tenía aquello de interés la presencia de la cigüeña negra. Y a Bernis se le ocurrió que también se podría hacer una película sobre la cigüeña negra. A partir de ahí se hizo esa película complementándola con otras filmaciones que hicimos en el año 67 y en el año 68 en la provincia de Badajoz. Y a partir de ahí, lo que se terminó esa película, en fin, no completa, por supuesto, lo que ya a Bernis se le ocurrió que podríamos hacer algo también sobre la cigüeña blanca. Una película sobre la cigüeña blanca que había sido uno de sus objetivos de estudio desde muy temprana época, desde el año 47, del año 48, él estaba interesado por las cigüeñas. Y empezamos a filmar en una serie de sitios, cigüeñas blancas, y se hizo también una película sobre esto. Eso nos dio posibilidades de salir al campo siempre que se podía. En primavera, verano, pues íbamos a Extremadura y teníamos una serie de sitios donde se estaba filmando la cigüeña blanca. Bernis está muy al tanto del acelerado proceso de degradación de la naturaleza española y él mismo denuncia algunos casos, pero insiste sobre todo en la necesidad del estudio y de la observación directa en el campo. Su gran obsesión es conseguir una red nacional de observadores que conozcan al detalle, especie por especie, los secretos de la avifauna. Sin dejar del todo el Museo de Ciencias Naturales, la Sociedad Española de Ornitología traslada su sede a la planta 9 de la Facultad de Biología en 1972. Cuando planteó la realización del Atlas de Aves de España, pensó que sería buena cosa hacer prospecciones específicas en una serie de provincias y pensó en mí para hacer la prospección del Atlas ornitológico de La Rioja. Quedaba cerca de la casa de mis padres, allí en Burgos, y entonces pues bueno, me lo ofreció como trabajo de tesis. Yo acepté encantado y ahí me dirigió ya la tesis y en fin, ya pues poco a poco pude entrar en esta carrera. La primera vez que nos tocó salir al campo, pues yo estaba bastante nervioso, porque para mí, bueno, hablar con Bernis era pues, hablar con toda una figura, ¿no? Un poco como si hablara con Linneo, les decía yo a mis compañeros. Y entonces, pues salimos de aquí de Madrid, íbamos hacia la provincia de Palencia y nada más salir de la facultad prácticamente, cuando llegamos a la zona de Adanero, al norte de la Sierra de Guadarrama, descubrió una laguna, un lavajo, esto es una lagunilla somera, que había una serie de cigüeñuelas allí, parecía que estaban criando, ni corto ni perezoso se quitó los pantalones, yo hice lo mismo, un poco asustado, y allí nos metimos los dos por el medio de la laguna, y eso fue quizá donde rompimos el hielo, ¿no? Luego era un hombre, pues la verdad que muy hablador, era extraordinariamente hablador, y mientras íbamos en el coche, pues no paraba yo de hacerle preguntas y él de contestarlas, y bueno, era realmente pues un pozo de sabiduría para cualquiera que estábamos empezando la ornitología, pues era un verdadero privilegio poder estar con él.
Bernis nos daba clase de cordados, que eran los vertebrados básicamente, y eran clases, digamos que parecidas a la del resto de los profesores, muy académicas, pero luego tenía una asignatura electiva que uno cogía si quería o no, y era la zoología aplicada de vertebrados. Y ahí para mí resultaba apasionante porque nos acercaba al mundo de la realidad, al mundo del campo. Bernis hablaba de la caza, por ejemplo, de la ganadería también, de la mesta, de la transhumancia, de cómo conocer la vida de los vertebrados era útil para aprovecharlos de alguna manera, de muchas formas diferentes, y esto nos metía en la facultad una bocanada de aire fresco del campo y de la realidad, ¿no? Del mundo real, de un mundo que no era tanto la anatomía comparada, los bichos muertos en alcohol. Era en una época en la que la ecología prácticamente no se estudiaba, el comportamiento animal nada, pues lo que más se parecía a esto, que era lo que a mí me apasionaba, es lo que Bernis nos traía a clase, ¿no? Manuel Fernández Cruz, a punto de ser nombrado secretario general, propone a Bernis que solicite ayuda económica a la Fundación Juan March para realizar estudios en el Estrecho de Gibraltar, un lugar estratégico en la migración de las aves. A partir de ese momento, comienza una de las iniciativas más fructíferas de la SEO. Las reuniones a veces se prolongaban tanto que nos daban las 10:30, las 11 de la noche y no habíamos ido a cenar. Cenábamos todos juntos en un sitio muy famoso en Tarifa, que era el centro de trabajo, que era el restaurante Villanueva, que llegábamos allí pues muchas veces cuando ya casi no había nadie, en un estado absoluto de cansancio, pero absoluto y total, derrengados no del trabajo del campo solamente, sino del esfuerzo mental de las reuniones. Nosotros nos poníamos allí en metas mayores, ¿no? Pues acababa el trabajo de campo y antes de la reunión, pues a lo mejor podíamos distraer a 2 o 3 personas para que se fueran a mirar los dormideros de las cigüeñas. Entonces las cigüeñas dormían allí al lado, en el Valle del Santuario, y era un espectáculo muy bonito, aparte de que significaba que estábamos un poco sobre aviso de lo que podía pasar al día siguiente a primera hora de la mañana. Era por un lado encontrarse una situación de privilegio el hecho de poder disfrutar del paso de grandes cantidades de aves normalmente en situación difícil desde el punto de vista de la conservación, que allí se concentraban todas. Esto de poder ver una tira continua de 230 culebreras, eso es algo verdaderamente insólito, o bandadas de cientos o miles de cigüeñas, y en ese sentido la gente podía, diríamos, muchos teníamos un disfrute inmediato. Pero el trabajo era duro, era francamente duro, porque uno de los aspectos que condiciona la migración allí es el viento. Y el viento podía ser a veces fresco, como por ejemplo sucedía en el poniente, que en pleno verano te tienes que arropar, o a veces muy molesto por lo racheado y fuerte, como era el caso del Levante, que en muchas ocasiones traía suspendidas muchas partículas de suelo, de arena, de tierra, que a veces te cegaban. Había días que tenías la mala suerte de que te entraba una chinita a primera hora de la mañana y estabas todo el día a lo mejor llorando. El estudio de Gibraltar fue algo importante. Creemos que fue muy importante desde el punto de vista internacional también, porque fue una situación pionera en el Estrecho de Gibraltar, pero también en el Paleártico Occidental, en el cual durante una temporada migratoria, la época postnupcial, se hizo un seguimiento absoluto de todas las poblaciones de las aves planeadoras, o sea, las cigüeñas, las 2 cigüeñas y las rapaces planeadoras. Y esto puso de manifiesto que de qué manera, con un esfuerzo relativamente reducido, aunque el esfuerzo, como digo, era intenso, se podía hacer o tener o disponer de un control de las poblaciones, del estado de las poblaciones de estas rapaces. Pensando que obtener esos datos, por ejemplo, en las zonas de reproducción era costosísimo por lo amplias que son estas zonas, la gran cantidad de gente que habría que movilizar para buscar nidos, etc., pues el disponer de eso en un periodo tan corto como 3-4 meses al año. Y no solo eso, sino también entender cómo se producía el fenómeno, es decir, de qué manera
el sistema de los vientos laterales, ponientes, levantes, condicionaba el paso del estrecho, a pesar de ser un estrecho bastante estrecho, valga la redundancia, 13 kilómetros, 15 kilómetros. Entender eso hizo avanzar mucho en el conocimiento general de la migración de las aves planeadoras. Tarifa se convertía pues como una especie de meca de la ornitología, por donde íbamos pasando todos los que éramos aficionados a los pájaros de España. Yo estuve ahí los 2 años porque yo me dedicaba a controlar las aves no planeadoras. El estudio era sobre aves planeadoras, cigüeñas y rapaces, y a mí me encargaron que llevara el control de las aves no planeadoras, ¿no? Entonces, a lo largo de... Yo creo que fui un observador privilegiado del hecho de que aquellos cursos eran un lugar excelente para la confraternización de gente que venía de puntos diferentes de España, ¿no? Era como un curso de verano, ¿no? De esto donde incluso venían personas del extranjero, donde la gente convivía, donde la gente trataba, donde se daban lugar a muchas situaciones pues graciosas, peculiares, batallas, historias que ocurrían por allí, y donde curiosamente se hicieron grandísimas amistades y donde se estableció, o sea, yo creo que ayudó, al margen de los aspectos científicos, a reforzar el conocimiento y los vínculos personales de un porcentaje muy elevado de las personas interesadas de forma activa por la ornitología en aquellos años. Estoy refiriendo a la segunda mitad de los años 70. Después de estos viajes al estrecho, Bernis delega responsabilidades, pero sigue tan activo como siempre. El relevo generacional que en 1986 da a la SEO el gran impulso conservacionista cubre con brillantez el vacío. Luego vendrán las batallas por Santoña o Cabañeros, las reservas de Belchite o el delta del Ebro y los atlas de la avifauna española que culminan los desvelos científicos iniciados hace 50 años. Él fue muy independiente y probablemente pagó esa independencia en el sentido de que nunca recibió grandes honores académicos. Por otro lado, tampoco le hacían falta. Yo creo que era de las personas esas que prefiere pues, la tranquilidad del ser a la angustia del tener que parecer que uno es más de lo que en realidad es. Bernis era un gran trabajador, era una persona muy campechana, en el sentido de que le gustaba mucho andar por ahí, por el campo, etcétera, pero luego quizá era un poco seco en su forma de relacionarse, en una época en la que cada día se prima más pues la aparente simpatía más que la solidez y la seriedad, ¿no? Paco Bernis para mí ha sido la persona más importante en la ornitología española. Paco Bernis vivió en una época donde hacer ciencia en España era muy difícil. Como otros, yo creo que sacrificó su vida por la ciencia. No fue nunca un científico luminoso de importancia internacional y, sin embargo, ha sido, yo creo que el padre de toda una generación de ornitólogos, tanto profesionales y muy buenos, el nivel de la ornitología ahora mismo en España es muy alto, como de ornitólogos aficionados, y yo creo que esto ha sido casi tan importante porque es de esa masa de ornitólogos de donde luego salen las grandes corrientes de conservación de la naturaleza en este país, a través de la antigua CODA y de otros intentos y de la propia Sociedad Española de Ornitología. Tuvo un sueño. Él quiso hacer un país diferente al que había tenido la suerte o la desgracia de conocer en aquellos años 50 y lo consiguió. En buena medida se salió con la suya, hizo realidad un sueño y ahora pues afortunadamente España es mucho más tanto en el estudio como en la conservación de las aves. A mí me parece una persona, me ha parecido siempre una persona singular. Digo me parece porque es que yo creo que le voy a ver por ahí cualquier día, entrando en este despacho y diciendo, Manolete, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Y qué es lo que haces? O qué bien va el museo, o cosas de este tipo, ¿no? Y creo que se presentará cualquier día, aquí o en otro sitio, porque para mí es una persona que no ha desaparecido, sigue viva.